es mi objeto de investigación. Ana ya ha dicho que yo soy jurista y soy criminóloga y desde ahí es que desde donde voy a hacer las reflexiones esta tarde. Pues me gustaría destacar que he participado desde el mes de junio aproximadamente de un colectivo que se llama Abre los Ojos. Tenéis ahí la página web que podéis consultar, que es abrelosojos.xyz. Y bueno, me siento muy agradecida en todo el aprendizaje que he tenido con mis compañeros y compañeras de este colectivo y que por supuesto me han ayudado a dar forma a muchos de los elementos que voy a traer aquí, ¿no? Básicamente nosotros nos constituimos como un grupo, podríamos decir, casi que de resistencia al régimen único de verdad en el que nos hemos venido instalando desde hace unos meses hasta ahora, tratando como grupo basado y nacido en una ciudadanía consciente y crítica. Somos personas que venimos de distintos ámbitos de conocimiento y otras personas que simplemente son personas interesadas y preocupadas por lo que está pasando, trayendo información que, lejos de ser calificada y tachada como acientífica, lejos de todo eso y por el contrario yendo a fuentes primarias y tratando de hacer una labor de entender verdaderamente desde muchos distintos ángulos y desde la complejidad de los datos dónde nos encontramos, ¿no? Así que quisiera hacer mención que, bueno, en parte muchas de las cosas que voy a traer aquí es gracias al camino que he hecho con estos compañeros y compañeras. Bueno, las alforjas con las que llegamos a esta crisis o esta emergencia de la COVID. Podemos decir que la pregunta central, aunque el objeto del artículo que he mencionado era de ver cómo se relacionaban algunas de las decisiones para el abordaje de la emergencia de la COVID con la cuestión del delito y de la pena, la pregunta principal que yo me hacía era si era posible otro modo de afrontar la pandemia al modo en el que lo hicimos en el mes de marzo y abril y lo estamos haciendo hoy, ¿no? Porque la gestión ha ido, de alguna manera, en algunos elementos cambiando. Mi hipótesis era considerar que no era posible afrontarla de otra manera porque las medidas que se habían adoptado entonces, y puedo seguir diciendo las que se han adoptado después, no son casuales. Son simplemente reflejo y resultado de la sociedad que tenemos y más en concreto de un modelo sostenido en una ilusión securitaria punitiva. Silvia Federici, en una conferencia que dio hace, me parece que 2 o 3 días, yo la vi el domingo, o sea, bueno, un poquito más, 5 días, ella decía que daba respuesta a si podíamos ofrecer una forma distinta de abordar toda la pandemia a la que nos ofrecen las herramientas capitalistas. Y ella respondía que no, ¿no? La pregunta que yo me hacía, con el sistema jurídico que tenemos, con las respuestas sociopolíticas punitivas que tenemos, había una forma distinta de dar respuesta a la pandemia. Ni Silvia Federici ni yo somos demasiado esperanzadoras en este sentido y ella hacía referencia a cómo las respuestas y las herramientas con las que se aborda son las propias del capitalismo, ¿no? Y afirmaba muy claramente que es el sistema el que nos mantiene en crisis y es el sistema quien da las respuestas para lo que viene después. Podemos decir que pasa un poquito parecido con la vertiente punitiva, ¿no? Básicamente sería pensar, nos podíamos enfrentar, o alguien pensó que en la sociedad en la que vivimos, y yo no lo he dicho, pero contextualizaba mi texto en el Estado español, ¿vale? Es verdad que muchos de los elementos son transversales y aparecen en otros países, pero cada territorio tiene sus particularidades. Haría referencia luego a un par de cuestiones sobre esto si yo me centro en el Estado español. Y entonces la cuestión sería, ¿era posible dar una respuesta aun denominándose sanitaria distinta a la de no encerrar a las personas, que no hubiese alarmismo en los medios de comunicación, que hubiese multas proporcionadas, medidas de seguridad que no fueran arbitrarias? Bueno, mi respuesta, insisto, era que no. Hoy voy a extender esa hipótesis también a la cuestión del patriarcado y he hecho el esfuerzo, sobre todo por el colectivo que me invita y por lo que van las jornadas, evidentemente, ¿no? Perdón. Y, espera, a ver, eso es, no, aquí no. Aquí, perdón, aquí está. Vale, entonces quería
si nos preguntamos por las alforjas con las que llegamos a esta crisis, no desde la perspectiva punitivista, sino desde la perspectiva patriarcal, podemos decir que también las respuestas que se han ido dando son reflejo del modelo patriarcal en el que vivimos, ¿no? Como aparece ahí, como afirmo, creo que desde los feminismos deberíamos reconocer abiertamente que por muchos éxitos que pensemos que hemos tenido en las últimas, especialmente en las últimas décadas, el abordaje de esta pandemia ha evidenciado crudísimamente los tentáculos y las políticas del patriarcado tan naturalizadas que hay en nuestra sociedad y que incluso a nosotras nos han dejado, al menos con pocas palabras y menos voz, ¿no? Lo que voy a hacer al final, se corta un poquito en la diapositiva, es hacer un esfuerzo en establecer qué rasgos comunes se dan cita en el abordaje de la pandemia, tanto en la cuestión punitiva como en la cuestión del patriarcado, ¿no? Esto que yo llamo... Oye, yo no sé, me estoy haciendo un lío aquí con el paso de las diapositivas. ¿Más tonto? Bueno, esto que yo llamo la gestión se hace con las alforjas con las que llegamos a esta crisis, de una manera mucho más académica. Lo ha expresado recientemente Paul Preciado en un texto que lo tituló Aprendiendo del virus y que fue publicado sorprendentemente en El País el 28 de marzo del 2020 y del que quiero traer dos extractos muy interesantes, ¿no? Él expresó recientemente, como decía, el virus actúa a nuestra imagen y semejanza. No hace más que replicar, materializar, intensificar y extender a toda la población las formas dominantes de gestión biopolítica y necropolítica que ya estaban trabajando sobre el territorio nacional y sus límites. De ahí que cada sociedad pueda definirse por la epidemia que la amenaza y por el modo de organizarse frente a ella. Luego de este párrafo, y de una manera mucho más clara, se expresaba: si volvemos a pensar la historia de algunas de las epidemias mundiales de los últimos 5 siglos bajo el prisma que nos ofrecen Michel Foucault, Roberto Espósito y Emily Martin, es posible elaborar una hipótesis que podría tomar la forma de una ecuación. Dime cómo tu comunidad construye su soberanía política y te diré qué formas tomarán tus epidemias y cómo las afrontarás. En relación a... Bueno, me quedo un momentito más aquí. Esta misma idea, y que creo que es muy importante antes de entrar ya a la cuestión punitiva, la han elaborado otros autores, ¿no? Es decir, es poner en el centro que la cuestión de todas las medidas que se han adoptado es una cuestión política, que es algo que creo que no se ha puesto para nada o muy poco en el centro, ¿no? Es como si hubiésemos sido arrastrados y arrastradas por lo que decía la ciencia, y estoy solo y exclusivamente, como si el virus decide, como si son agentes externos a los seres humanos a quienes deciden si nos tenemos que poner una mascarilla, si hoy vosotros y vosotras tenéis que estar aquí con mascarilla o no, y otra serie de medidas, ¿no? Un politólogo, Esteban Vidal, en un informe muy interesante, que lo podéis encontrar perfectamente en Internet, y donde hace un abordaje comparado de la gestión de la pandemia, en un sentido muy parecido al de Paul Preciado, de dime cómo tu comunidad construye su soberanía y te diré cómo la afronta, concluyó en este informe de una manera muy clara que las diversas formas de gestionar la pandemia en Europa reflejan diferentes maneras de abordar un mismo problema, lo que cuestiona que las decisiones adoptadas en materia sanitaria por cada país fuesen las únicas posibles, tal y como se dijo a la opinión pública en la mayoría de los casos. Por el contrario, comprobamos que esta diversidad de enfoques obedece no tanto a razones de tipo médico, sino más bien a exigencias de carácter político, que guardan estrecha relación con el grado de legitimidad de las instituciones en cada país. Así pues, la disparidad en los distintos modelos de gestión sanitaria de la pandemia entre países como, por ejemplo, Suecia o Islandia y España e Italia, se explica en su mayor parte por el déficit de legitimidad que arrastran las instituciones en los países que optaron por un modelo de intervención máxima del Estado. La falta de confianza de los ciudadanos en las instituciones contribuyó a una completa politización de la salud.
Sentado todo esto y, por tanto, insisto, poniendo en el centro que estamos hablando todo el rato de cuestiones y de decisiones políticas, ¿desde qué lugares? Yo creo que es que esto no funciona bien. O sea, no soy yo, no estoy tan atontada. Vale. ¿Desde qué lugares, sentado lo anterior, decía, desde qué lugares voy a abordar los dos grandes temas? Gestión de la COVID en relación con el punitivismo, gestión de la COVID en relación con el patriarcado. Mencionando a Donna Haraway y el concepto de conocimiento situado, creo que es pertinente que conozcáis al menos desde qué 4 lugares me expreso, porque creo que los 4 tienen una relevancia extraordinaria en lo que voy a desarrollar, ¿no? Ya en lo que he desarrollado hasta ahora, pero en lo que queda mucho más, ¿no? En lo personal he de decir que cuando se dictó el estado de alarma, yo había sido madre, había tenido una niña 3 semanas antes. Me pilló el estado de alarma con un bebé de 3 semanas. Y creo que esto, sin duda, ha sido algo que ha condicionado y ha atravesado mi mirada hacia las cosas, y por eso lo nombro específica y expresamente, ¿no? Yo desobedecí cada día el estado de alarma, y no una vez, varias veces. Y fue una cuestión auténticamente de supervivencia, ¿no? En lo político, en relación con lo punitivo, algunas personas que estáis aquí me conocéis, sabéis perfectamente que yo soy una persona que aboga por el abolicionismo de la prisión y también de la necesidad de un cambio de modelo de gestión de todo eso que llamamos de lo penal, ¿verdad? No es casual que la mayor parte de los penalistas y criminólogos que nos hemos pronunciado acerca de la gestión de la crisis, desde una mirada crítica, seamos precisamente penalistas que abogamos por un derecho penal crítico y criminólogos y criminólogas etiquetadas como criminólogos críticos. Otros compañeros, juristas, criminólogos, no críticos, de un corte podemos decir más tradicional, se han expresado en un sentido totalmente contrario, ¿no? Es más, están poniendo las bases ideológicas, jurídicas, criminológicas, ideológicas para sostener todo lo que está pasando. Yo desde donde hablo es desde un ángulo diametralmente distinto, ¿no? De hecho, ayer, para mi sorpresa, leí un artículo de un compañero que lo tenía por ser un extraordinario garantista, donde abogaba por la necesidad de hacer del botellón un delito. Este es el punto en el que estamos. Entonces, como persona afinada con el abolicionismo, decía, con la crítica a lo que implica el encierro, sobre todo el encierro institucional, pero la práctica en sí misma del encierro, y en todo caso como persona afinada con un garantismo extremo, cuando nos dijeron que nos iban a encerrar de manera indiscriminada a todas las personas en nuestros hogares, a mí, sinceramente, me saltaron todas las alarmas, ¿no? Y no solo porque necesitaba pasear con mi hija, ¿no? Sino que por mi bagaje, me pregunté cosas tales como ¿qué va a pasar con las personas con enfermedad mental, con las personas dependientes, con las personas solas, las personas hacinadas en sus casas, ¿no? Familias de 10, 12 personas en la misma casa, personas sin hogar, personas cuyo medio de subsistencia es la calle, putas, chatarreros, traficantes, quien arregla electrodomésticos para vivir en negro, además de tener una exigua renta básica que no le llega seguramente para casi nada. ¿Qué iba a ser de los niños y de las niñas, los únicos y las únicas que han tenido verdaderamente 100% un encierro? Las mujeres teletrabajando, criando, educando. ¿Cuál iba a ser el impacto psicológico de todo esto? Y de las personas ya institucionalizadas. ¿Qué pasaba con las personas presas? ¿Qué pasaba con las personas internadas en psiquiátricos? ¿Qué pasaba con los menores en centro de acogida? Lo que ha pasado en los centros de acogida con los menores y las menores es algo absolutamente aberrante, que roza la tortura. Vi enseguida que solo las personas con privilegios podían cumplir con relativa comodidad, saliendo a las 8 al balcón a aplaudir, pues todas estas medidas que desde los privilegios se habían dictado, ¿no? Y ya cuando observé que todo el discurso punitivo
se puso al servicio de un concepto de salud determinado, porque esto es lo que ha pasado, el sistema punitivo al servicio de un concepto de salud muy concreto, un concepto de salud medicalizado, es ya cuando empecé a dudar de absolutamente todo. He expuesto desde qué lugar me explico en lo personal, en lo político en relación con lo punitivo y con el encierro, en lo político en relación con la gestión de la pandemia y en lo político en relación con el feminismo, me siento muy en sintonía con lo expresado ya por filósofos como Preciado, Agamben, López Petit, porque son muchos, bueno, menos de los que deberían, pero son bastantes filósofos y filósofas quienes están escribiendo desde hace muchos meses sobre la gestión de la pandemia. Otra cosa es que la censura tan bestia a la que estamos viviendo no nos permite el poder acceder a personas intelectuales de cabecera que están haciendo análisis sociológicos, políticos, sobre toda esta cuestión, ¿no? Decía que me siento muy en sintonía con lo expresado por estos filósofos en un análisis del fenómeno, de lo que nos está pasando, ¿no? Desde la biopolítica, ese concepto acuñado por Michel Foucault, por el que básicamente la pandemia está actuando como un dispositivo. Para las personas que estáis aquí y no sabéis qué significa el concepto biopolítica y el concepto dispositivo, cuando hablamos de biopolítica estamos hablando de la gestión política de la vida, ¿sí? Estamos hablando de la intervención del poder en la vida humana, ¿sí? De cómo toda la gestión política entra, atraviesa, ¿sí?, al cuerpo humano, a la persona, a su subjetividad, ¿de acuerdo? Y para que todo ese poder condicione, entre, atraviese a la persona, ¿vale?, para poder llegar a esa gestión política de la vida de las personas, se utiliza ese concepto de dispositivo. ¿Y qué significa dispositivo? Pues Michel Foucault definió el dispositivo como todos aquellos discursos, instituciones, reglamentaciones jurídicas, instalaciones arquitectónicas, enunciados científicos, valoraciones morales, entre otros, ¿vale?, que lo que hacen es tender una red que captura a los sujetos y que crea subjetividad, ¿vale? Para poder entrar o para poder gestionar o para que se dé esa gestión política de la vida es necesario que en red se den un montón de discursos, de instituciones, de enunciados, de valoraciones morales para crear subjetividad, ¿vale? Para crear esa subjetividad. Sin duda, la pandemia está actuando, la pandemia y un montón de elementos, como un dispositivo que es lo que permite, lo que está dando lugar a esa gestión política de nuestras vidas, ¿no? Definido esto, he de decir que lo que a mí me interesa son las consecuencias éticas y políticas que se derivan de la gestión de la pandemia. ¿Y por qué me interesa especialmente las cuestiones éticas y políticas de la gestión de la pandemia? Porque se están banalizando muchísimo, se están banalizando tanto. Por supuesto que además de la gravedad del hecho de que mueran personas, también se debe reflexionar sobre esto. No se puede banalizar sobre las medidas de distancia social, no se puede banalizar sobre el hecho de que yo esté hablando ahora a personas que no les veo la cara, no se puede banalizar sobre la prohibición de contacto físico, que, como diré luego, lo que se está prohibiendo directamente son los cuidados. El uso de la mascarilla y, sobre todo, no se puede naturalizar y normalizar. No se puede banalizar el show político al que estamos asistiendo en todas sus dimensiones, la falta de transparencia, el juego con los números, cómo han hipotecado económicamente a generaciones futuras. Y todas estas implicaciones éticas y políticas se están banalizando, se están naturalizando y se están normalizando. Yo lo que quiero hacer es ponerlas en el centro como creo que se merecen. Desde el feminismo, ¿dónde me sitúo? Bueno, con lo expresado también hasta ahora por algunas feministas como Preciado, María Galindo, Sayac Valencia, Luisa Fuentes Guaza, Lucía Barbudo, Silvia Federici, Rita Laura Segato. Iré ofreciendo extractos a lo largo de mi presentación, ¿vale?, tanto de los y las filósofas como de las y los feministas, para sostener lo que voy a ir aseverando. Con todo este previo, pero que me parecía que era absolutamente imprescindible. Oye, no he mirado a qué hora habíamos empezado. Vale, menos 20. Empiezo con el primer gran tema, ¿no?
sobre la cuestión punitiva. Bueno, de las prácticas punitivas que concurren en la respuesta a la COVID-19, algunas son más evidentes que otras. Podemos, como en un primer lugar, clasificarlas o dividirlas en dos grandes grupos. Las primeras serían las prácticas punitivas horizontales, es decir, son aquellas que se dan entre miembros iguales de la sociedad, basadas básicamente en la cultura de la delación, es lo que se denomina control social informal, lo adelanto desde ya, ¿sí? Es el que una persona le grite a otra por la calle, por ejemplo, tú no llevas la mascarilla, tú qué haces en la calle, ¿vale? Luego pondré muchos más ejemplos, pero para que no quisiera que el lenguaje fuese una barrera, para que se entienda hacia dónde voy. Y las verticales o las estatales, más claramente encuadrables en las prácticas de castigo, abuso y hostigamiento, que son las del control social informal y que son las que habitualmente, bueno, pues conocéis, que son las ejercitadas por el Estado y por sus instituciones, ¿no? La primera expresión es el uso del miedo. Y creo que, que tiene una relación muy estrecha con el abordaje del delito. ¿Por qué? Fijaros, el miedo a la pena, el miedo a la cárcel, a la policía, el miedo a la exclusión social, el miedo al crimen, al criminal, a lo diferente, son todo el rato, ¿sí?, recursos que utiliza el sistema penal, ¿verdad? Bueno, pues este recurso permanente al miedo creo que también ha estado de una forma muy clara presente, al menos en tres dimensiones, en la gestión de la pandemia. El primero sería el miedo a enfermar y a contagiar, en segundo lugar el miedo a ser sancionado y en tercer lugar el miedo a ser etiquetado, en esta ocasión no por delincuente, sino por irresponsable. Evidentemente, el miedo a enfermar es una realidad que en el contexto de la pandemia ha determinado el modo de responder de cada persona, ¿no? Existen personas que no tienen miedo a contagiarse y existen personas que están aterrorizadas y que prácticamente desde marzo no salen de sus casas, ¿no? El miedo es una emoción que es muy difícil de ser contenida, pero creo que se pueden hacer frente o poner algunos medios colectivos y personales para que ese miedo, ¿sí?, no sea al menos desbordante y no sea perjudicial, ¿sí? El miedo, siempre se dice, es irracional, es subjetivo, no puede ser juzgado y yo estoy totalmente de acuerdo con esto. Pero la cuestión es que también creo que para que el miedo no sea desbordante y perjudicial, decía, es necesario poner medios colectivos y personales. Y esto no es lo que ha sucedido en absoluto en España, todo lo contrario. Considero que la gestión del miedo, la utilización y la manipulación de los datos y los mensajes alimentadores del miedo hasta la extenuación en esta crisis han sido absolutamente notorios. Absolutamente notorios. La tensión en la que vivimos y en la que nos marcan permanentemente desde marzo me recuerda mucho a ese ambiente de tensión constante que se marca con respecto a que te roben en casa, que te roben en la calle, ¿sí? La relación que hay con el abordaje del delito, esa resonancia está muy presente. La diferencia es que es mucho más grave que la gestión de la pandemia, evidentemente. Las otras expresiones donde concurre el miedo está en este miedo a ser sancionado y el miedo a ser etiquetado como persona irresponsables. Claro, se da la paradoja entre la primera forma de miedo, del miedo a enfermar o el miedo a contagiar, y las otras dos, en que, claro, somos las mismas personas quienes podemos tener miedo a enfermar y contagiar, las que somos a su vez objeto de control, ¿no? Objeto de ser sancionados, objeto de ser etiquetados, objeto de que si en un momento determinado me quito la mascarilla me increpen, de que si en un momento determinado hago una crítica a la gestión me llamen yo que sé de qué manera, que si dudo o pongo en tela de juicio determinados números porque no cuadran, ¿sí? Y esto es una paradoja que cuanto menos pues, ha de ser subrayada, ¿no? Y que puede generar pues, algunas situaciones extrañas. Yo, la única que quisiera apuntar, por no alargarme demasiado, es que el hecho de que sean las mismas personas las que tienen miedo a enfermar y a contagiar, las que van a ser constantemente objeto de control, ¿sí?,
ha dado lugar, o por lo menos dio lugar durante los primeros meses de la gestión de la pandemia, en el primer estado de alarma, a una intervención policial, digamos, particular, ¿no? No sé, pero la policía te abordaba en un tono paternalista entre mira que estás incumpliendo, pero ten cuidado, no enfermes, ¿no? Ya sabemos que estás teniendo cuidado, pero te estás saltando tal norma, ¿no? Entonces, la transformación de la intervención o del modelo policial fue realmente extraña en esos meses. Creo que igual un ejemplo muy evidente de todo esto eran estos policías que iban a cantar el cumpleaños feliz a los balcones de los niños, ¿no? Porque no podían celebrar el cumpleaños con los niños y con las niñas. Era la policía quienes, aparte de sancionar a algunas personas, cuidaban por otro lado de la salud de otras, ¿no? Y fue una cosa realmente extraña. Vale. En relación con el miedo, uno de los autores que mencionaba antes, Giorgio Agamben, él es un italiano, escribió el 26 de febrero del 2020 en un texto titulado La invención de una pandemia. Podéis encontrar todos los textos de este autor en Internet, están traducidos al castellano. Y ha ido escribiendo prácticamente un texto cada semana desde febrero. Creo que esto fue uno de los primeros, ¿no? Él se preguntaba, ¿por qué los medios de comunicación y las autoridades se esfuerzan por difundir un clima de pánico provocando un estado de excepción propiamente dicho, con una grave limitación de los movimientos y una suspensión del funcionamiento normal de las condiciones de vida y de trabajo en regiones enteras? Y él anunciaba dos factores que creía que podían estar vinculados a esta cuestión, ¿no? El primero, la cada vez más reciente tendencia a utilizar el estado de excepción como paradigma normal de gobierno, es decir, estamos muy acostumbradas a vivir en distintos estados de excepción en distintos momentos, no de una manera tan declarada, ¿sí? No se declaró un estado de excepción, pero sí un estado de alarma, pero estamos muy acostumbrados y acostumbradas a este estado de excepción. Y en segundo lugar, el estado de miedo que se ha extendido en los últimos años en las conciencias de los individuos y que se traduce en una necesidad en sentido estricto de estados de pánico colectivo a los que una epidemia ofrece una vez más el pretexto ideal. Es decir, lo que nos dice Agamben es, claro, el dispositivo pandemia, ¿sí? Se adecúa perfectamente a este estado de pánico colectivo en el que venimos instalados desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Otro de los elementos punitivos que se pueden observar de la gestión de la crisis, terminado con el miedo, ¿sí? Es el dualismo. La construcción, el concepto de otredad, digo ahí, está siendo manejado de forma muy evidente en esta crisis. Y si veis en el título, marco ahí el irresponsable, la persona negacionista. Del mismo modo que la estima recae en el delincuente, y desde ahí se establecen las diferencias entre quienes cumplen las leyes y quienes no, entre quienes están presas y quienes no están presas, quienes son víctimas y quienes son delincuentes. En esta emergencia el binarismo está extremadamente presente, ¿no? Esta ordenación y simplificación de la realidad que se da en el ámbito penal, se da en el ámbito de lo punitivo y que se está dando en el ámbito de la pandemia, responde al enfoque binario característico del pensamiento occidental, en donde nos encontramos siempre en categorías excluyentes y todo se explica mediante categorías excluyentes, ¿no? De pares antagónicos o polos opuestos, que son los que de alguna manera perfilan o describen, ¿sí?, las características de determinados grupos o de determinadas personas. Es desde este recurso simplificador desde el que se construye el otro y con ello, decía, las alteridades sociales. ¿Qué alteridades sociales se han construido sobre todo en esta pandemia? El concepto de irresponsable y después se ha construido el concepto de negacionista. El concepto de irresponsable se fue construyendo de una manera muy evidente desde el mes de marzo, en aquellas ruedas de prensa. Luego mostraré alguna foto, pero seguro que no se os olvidan esas ruedas de prensa con todos los militares y toda la plana mayor de todos los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, donde se hiperelogiaban comportamientos ejemplares de la ciudadanía, aunque fueran de violencia casi extrema, pero se hiperelogiaban por considerarse
irresponsables y nos daban datos específicos sobre actuaciones policiales que daban cuenta en detalle de números, de casos concretos, de personas incumplidoras, hasta el punto que era realmente absurdo. O sea, te contaban de repente, o sea, somos millones de personas las que vivimos en este país, ¿no? Y te contaban que habían detenido a 2 personas y te contaban los detalles de esa detención, ¿no? Y donde además indagabas más, incluso podías ver que una de las personas que había hecho eso tenía serios problemas de salud mental, ¿no? Pero era la ejemplificación continua de las características de las personas irresponsables. Y después llegó el concepto de negacionista. El concepto de negacionista vino mucho después que el de irresponsable. Claro, ¿y qué es esto de ser negacionista? Yo, personalmente, cuando apareció el concepto, claro, me parecía que podía responder a tantas cosas que no podía, o sea, que según en qué contexto se mencionara, yo veía claramente que se estaban refiriendo a cosas distintas, ¿no? A día de hoy puedo decir que para mí el concepto negacionista es el concepto neoliberal para señalar a quien se atreve mínimamente a poner en cuestión el relato oficial de la gestión de la pandemia. Listo. Hoy el concepto de negacionista se ha deformado tanto, se ha ampliado tanto que básicamente lo que está ejerciendo es de ser un concepto extremadamente o casi únicamente censor para inhabilitar a la persona, ¿sí?, que habla y sobre todo para bloquear el debate. Pero además, desde los márgenes, se han creado otras otredades, ¿sí? Me he referido ahora... Oye, ¿este ordenador va mal? No solo esa otredad, ¿no?, del irresponsable frente a la persona responsable. Por cierto, la persona responsable, muy en relación con el patriarcado, y así se ven en casi todos los carteles publicitarios, es la familia nuclear o la madre que pone la mascarilla a su niña, ¿no? O sea, hay que darse cuenta del simbolismo, ¿no?, de quién está siendo la representación de la persona responsable, por qué y qué quiere decir o qué viene a querer decir, qué hay detrás de esas imágenes. El negacionista y quién cumple y quién, por supuesto, confía, ¿no?, en lo que se está haciendo. Y ahora ya sí, esto me salgo del papel, pero alguna cosa un poquito ácida tengo que decir, lo que se está haciendo por el gobierno supuestamente más de izquierdas de toda la historia, ¿no?, de nuestra democracia. Bueno, decía que hay más otredades, ¿no? Podemos estar hablando de que la otredad que aparece es, lo vinculo con el concepto de Eduardo Galeano, ¿no?, de los nadie, de todas esas personas de las que nadie habla y que son absolutamente invisibilizadas. Si os dais cuenta, nuestra vida está atravesada por la COVID-19 y nada más, ya no hay nada más, ¿no? ¿Quiénes son esas otras personas? Bueno, o esos otros temas que han quedado invisibilizados. Las personas refugiadas, cambio climático, hambruna, muertes por otras enfermedades, que en fin, ¿qué voy a decir? Tuberculosis, malaria, diarrea, VIH, suicidios, feminicidios, tráfico ilegal de personas, conflictos armados, todas las cosas que están pasando hoy aquí, ¿no? Hubo otra otredad, y lo escribí en el artículo, pero hoy esto tiene que desaparecer. Cuando yo escribí ese artículo, las preguntas que hacía al principio de qué pasa con las personas enfermas mentales, qué pasa con los niños y las niñas, ¿no?, qué pasa con todas estas personas que encajamos en minorías. Tardaron semanas, muchas semanas, a que apareciese una mínima crítica de, oigan, los niños tal vez, no sé, si los perros pueden pasear, los niños igual un poquito podrían salir. Se tardaron semanas a que saliera en algún medio de comunicación cómo lo estaban pasando, porque estaban cerrados todos los centros de día y todos los hospitales psiquiátricos, las familias que tenían personas con graves trastornos psiquiátricos en sus casas. Entonces ahí se dieron muchísimas otras otredades que, de una manera, bueno, más o menos banal, se han ido después sí nombrando y, bueno, pues de alguna manera focalizando o poniendo la atención ahí, ¿no? Otra de las expresiones de lo punitivo que se puede ver en la gestión de la pandemia, esta sí que es la horizontal que decía antes, es la delación. Es la práctica del chivato, policía del balcón, la del vecino, la vecina, la vieja del visillo,
Todas estas expresiones que seguramente súper populares, que todos y todas conocéis, y que se pueden englobar en la práctica de la delación, que básicamente es el escarnio público, y que lejos de ser unas expresiones solidarias, que es lo que nos tratan de transmitir, el increpar, el decir a la gente, oiga la mascarilla, oiga tal cosa, esto increpar que nos hacen ver que son expresiones solidarias, básicamente lo que son es una expresión informal de un ejercicio de autoridad. Esto es lo que es, y sin embargo nos lo hacen pasar por algo profundamente solidario, ¿no? Un ejercicio de autoridad en quienes se creen que tienen la autoridad moral frente a quien incumple en un momento determinado una norma, ¿no? Estas prácticas se dieron sobre todo al inicio del estado de alarma, ¿no? Y ahí pues he mencionado alguna, pero que también ya a lo largo de la charla ha salido, ¿no? Gritos por la calle de vete a tu casa, simplemente irresponsable, algunos niños y niñas que sus padres les bajaban y se ponían a jugar, ¿no? en algún parque, pues también había gritos, o incluso en zonas comunes. Tengo una amiga que me confesó que en su bloque pues había un montón de niños y niños jugando en el garaje, porque claro, la semana tercera, aquello era una cosa, además de un edificio lleno de niños y niñas, pues ahí estaban en el garaje con las bicicletas y tal. Bueno, si esto se veía, ¿no? La denuncia porque niños y niñas estuvieran en la zona común. Claro, digo que todo esto se dio al principio del estado de alarma. Y ahora, es que el nivel de cumplimiento, el nivel de alienación, el nivel de bloqueo es tanto, ¿vale? Es tanto. Y no estoy diciendo que, con esto quiero precisar, y no estoy diciendo que todas las medidas que se han adoptado sean criticables, ¿de acuerdo? Pero claro, es que hoy por hoy todo es control social. Es que ya no hace falta que se diga a nadie, se grite a nadie irresponsable por no llevar la mascarilla, ¿no? Tiene en buena medida que ver con la desproporción de las multas, que hablaremos ahora. Tiene mucho que ver con el miedo y tiene que ver pues con todo el relato de los medios de comunicación y con todo el relato que se ha ido construyendo y con ese ejercicio claramente de atravesar nuestras vidas con el relato político, ¿no? La siguiente expresión que quería mencionar es la cuestión de la exacerbación de las sanciones. Hay personas que simplemente cumplen determinadas normas por las multas que van a caer. Bueno, fijaros, lo que pongo yo ahí es que en el primer estado de alarma se impusieron más de 1 millón de multas, ¿vale? Más de 1 millón de multas. Más de 1 millón de multas por la conocida ley Mordaza. Como sabéis, la ley Mordaza se aprobó en el año 2015. La ley Mordaza pensaba el ministro actual, Grande Marlaska, derogarla, ¿sí? El señor ministro Grande Marlaska se presentó en el Parlamento orgulloso de que la ley Mordaza había dado lugar a que se multasen a más de 1 millón de personas. 1 millón de personas son más personas multadas que en todo el tiempo que está en vigor la ley Mordaza. Es decir, del año 2015 hasta el año 2020, se han puesto menos multas que lo que se ha impuesto en 2 meses por el ministro que quería derogar la ley Mordaza. Los juristas advirtieron por activa y por pasiva, los propios cuerpos de policía advirtieron que era muy difícil el encaje, ¿sí?, de imponer una multa mediante la ley Mordaza por el incumplimiento de algunas de las normas que se habían aprobado en el marco del estado de alarma, porque era necesaria una mínima desobediencia. Y el ministro Grande Marlaska lo que contestó es que la ley Mordaza es un instrumento ágil y que ha de ser el instrumento prioritario. Así se hizo, así lo hicieron las policías y se impusieron más de 1 millón de multas. Aquí no estoy nombrando las personas detenidas, las personas que fueron detenidas por un delito, sobre todo por delitos de desobediencia. No sabemos cuántas personas están en prisión por haber cumplido el primer estado de alarma. No sabemos si están en prisión como medida cautelar o directamente ya han sido juzgadas. Sería también muy interesante hacer un estudio del perfil de personas detenidas. ¿Coincide el perfil de la persona etiquetada como delincuente, varón, joven, racializado, de clase social media, baja, con las personas que han sido multadas y también detenidas en el estado de alarma? ¿Sí? Esto es algo, ¿en qué barrios
¿Por qué motivos? Esto es algo que creo que ha de ser estudiado. Pero no tenemos datos de después. Tenemos muy claro, estaban muy claros, porque muy orgullosos informada de esto en el Parlamento, de cuántas sanciones se puso en el primer estado de alarma, pero desde entonces la oscuridad sobre los datos ha sido máxima. Ya no sabemos cuántas multas se han puesto por el uso o no uso de la mascarilla. No sabemos, todavía menos, cuántas personas han sido detenidas después. Tampoco sabemos cuántos casos de violencia extrema ha habido por parte de la policía. Se conocieron algunos casos de detenciones muy violentas de policía por tema de saltarse el estado de alarma, pero tampoco se tiene conocimiento de cuánta violencia policial ha habido durante el estado de alarma. Yo aquí me gustaría que nos parásemos a pensar detenidamente en la gravedad de esta situación, ¿no? De que en el año 2020 seguramente sea el año en que más personas han sido multadas en la historia de España. En 2 meses, más todos los datos que no sabemos, ¿no? Es por esto cuando decía que se desplegó todo el dispositivo punitivo para esta gestión de la pandemia y para este concepto de salud, ¿no? Claro, otra vez haciendo la pregunta, ¿era posible que un Estado como España, que ya tenía la ley Mordaza, que es el país donde más personas presas con menos delitos tiene, ¿era esperable el que se dieran sanciones proporcionadas por el estilo? Hay distintos artículos que podéis encontrar también en Internet, uno muy interesante publicado en El Salto Diario, donde se aborda cómo España fue el país en el estado de alarma que impuso sanciones más duras y más desproporcionadas, ¿no? ¿Era posible o era posible otro modo? Bueno, pues desde mi punto de vista, lo decía antes, ¿no? Las alforjas con las que llegábamos eran absolutamente, han condicionado absolutamente todo. Bueno, he dejado las dos últimas, las dos últimas expresiones punitivas tal vez más evidentes para el final, que es el lenguaje de la guerra y la cuestión del encierro, ¿no? En una primera fase, mencionaba también antes, la puesta en escena militar, ese despliegue militar por todos los municipios fue algo absolutamente inaudito, ¿no? En esta ciudad había tanques por las calles y en pueblos muy pequeños de la Ribera de Navarra pues había tanques por las calles, ¿no? Desde luego, la pandemia se ha abordado como una cuestión sobre todo, de orden público. Y en la primera fase, la puesta en escena militar fue muy importante, sobre todo con mensajes, aparte de por esto, para consolidar mensajes como la guerra contra el virus, la guerra contra la pandemia, derrotaremos al virus, héroes y heroínas de esta batalla, ganaremos la batalla del virus. No sé, pero a mí esto me suena muchísimo, ¿no?, a expresiones bien extendidas en el abordaje del delito como la guerra contra el crimen, la guerra contra las drogas, la guerra contra el delincuente, la batalla contra los agresores. ¿Sí? Ese abordaje, ¿no?, desde ese lenguaje de la guerra ha estado absolutamente presente. Después creo que se dieron cuenta de que todas esas ruedas de prensa tan militarizadas distorsionaban y daban una imagen que no era necesaria y sobre todo todas estas expresiones habían calado ya tan claramente en la población que ya casi era prescindible, ¿no?, de tener atención y hacer toda esa puesta en escena. Pero sí que lo que ha seguido siendo importante es poner relevancia o dar importancia a lo militar, ¿no? El ejército y la formación de los rastreadores, el control por parte de las policías y los militares, el control de las telecomunicaciones, por no hablar que hace poquitos meses se gastaron 2.100 millones de euros en 348 nuevos tanques. No sabemos si para derrotar al virus o para qué,
pero de alguna manera, bueno, pues creo que ahí puede haber, hay una vinculación, ¿no? Hemos pasado, decía, de esta escenografía de las ruedas de prensa con los militares, ¿sí?, a que no sea necesario porque estamos plagados de titulares donde aparece, esto parece que estamos en guerra, ¿sí?, la guerra contra el virus que decía antes, y se ha interiorizado tanto el discurso que incluso el otro día una amiga mandaba en nuestro WhatsApp de amigas que el Colegio Oficial de Enfermería de Navarra había creado una aplicación para niños y niñas. Creo que ya a estas alturas se sabe perfectamente que la COVID-19 no es una enfermedad pediátrica, ¿sí? Este estigma de los supercontagiadores de los niños y las niñas, por mucho que los tengamos prácticamente como animales en el colegio, fue algo, bueno, absolutamente desproporcionado y que no correspondía con la realidad. Bueno, pues crean, ¿sí?, esta página web que se llama Patrulla COVID, ¿no? Entonces, todo este lenguaje militar en la cuestión del COVID es que, en fin, ha sido absolutamente absorbido y asumido. La siguiente expresión, también muy clara, es la del uso del encierro, ¿no? Es sorprendente cómo se ha asumido y cómo se asumió por parte de toda la población que la solución fuese el encerrar a las personas, ¿no? Que la solución a la crisis sanitaria fuese el encierro, dándose una normalización como nunca antes se había visto del encierro. Es verdad que nos explicaron al principio que nos metían a todos y a todas en casa porque se iban a saturar los hospitales. Y que claro, que no somos China. Como no somos China, no podemos crear hospitales de un día para otro y tal, ¿no? Y bueno, uno entiende que efectivamente en un pico como se da todos los años, ¿no? Y bueno, ya sabemos cuál es la situación de las sanidades de hace mucho antes de la COVID, en una situación como esta, que evidentemente no podía ser que hubiese personas desatendidas, ¿sí? Esta fue la explicación, bueno, que nos dieron en marzo. Pero ¿y después? Todas estas personas sanas encerradas, ¿no? Ya no es solo asumir el encierro de toda la población, ¿sí?, de la construcción del autoencierro o el autoconfinamiento. Es que a día de hoy, aunque está todo el rato, ¿no?, ese que viene el lobo, nos van a volver a encerrar, banalizando la situación de una manera que de verdad me parece increíble. Lo que se dio fue una asunción del encierro, tal vez por esto que yo acabo de decir, y tal vez durante las primeras semanas es algo que podía considerarse razonable, ¿no?, el intentar estar en casa lo más posible. Bueno, lo que yo quiero destacar es lo particular de la situación, ¿no?, de asumir esto, de asumir el encierro de toda la población y de asumir después que personas sanas estén en su casa porque les han dicho que aunque son asintomáticos pueden contagiar, ¿no? Y aquí hay dos personas que son alumnos y alumnas míos y algo que me ha dado muchísima pena es este curso. Son alumnos y alumnas que me han escrito diciéndome no, estoy en mi casa porque soy contacto estrecho con no sé quién, entonces tengo que estar 10 días, hacerme una segunda prueba, ir viendo, ¿no? Toda esta banalización del estar encerrados en casa. Bueno, continúo. ¿Qué relación tiene esto con el abordaje del delito? Bueno, pues para mí es súper clara, vamos. Del mismo modo que la cárcel es comprendida por sus defensores como un mal necesario, así lo dicen los penalistas, ¿no? La cárcel es un mal, pero es un mal necesario. También el encierro, la cárcel-casa, es un mal necesario debido al virus. De esta forma, el encierro en las casas es entendido como algo absolutamente irrefutable. De hecho, puede ser que a muchas personas les haya resonado fatal el que yo esté criticando el que nos encerrásemos en marzo y el que personas jóvenes asintomáticas, con todo lo que se les ha criminalizado, ¿sí?, yo esté aquí defendiendo que no tienen que estar encerradas en su casa, ¿vale? Pero bueno, de esto va, ¿verdad? Decía, de esta forma, el encierro en las casas es entendido como algo absolutamente irrefutable, incuestionable mientras no haya una alternativa. Y pasa exactamente igual con la cárcel, del mismo modo que la cárcel es irrefutable no teniendo, por el momento, se suele decir, alternativas.
Oye, después de unos cuantos siglos, mira, que seguimos sin tener alternativas. Pues ya veremos si en la siguiente pandemia, ¿sí?, pues habrá alternativas o no habrá alternativas, porque el problema de todo esto, ¿sí?, es todo lo que se asienta y todo lo que se consolida del abordaje de esta pandemia. Sin embargo, creo claramente a estas alturas, esto lo dije muy timorata en el artículo en el mes de abril, pero a día de hoy, con toda seguridad, creo que ni se puede afirmar que el confinamiento haya sido la solución, y hay cantidad de estudios al respecto, por supuesto censurados, y mucho menos que la prisión esté siendo la solución a la criminalidad desde su nacimiento. De ambos encierros, además, se pueden destacar consecuencias absolutamente incalculables. Sobre la cuestión del encierro, de una manera muchísimo más lúcida y brillante que lo que yo pueda exponer, siempre en este texto que mencionaba antes, publicado en El País el 28 de marzo, y siempre esta persona, Paul B. Preciado, expuso, bueno, también está este texto en la compilación Sopa de Wuhan. Varios de los extractos que yo estoy mencionando aquí es de este libro, que os lo recomiendo efusivamente. Dice: lo que está siendo ensayado a escala planetaria a través de la gestión del virus es un nuevo modo de entender la soberanía en un contexto en el que la identidad sexual y racial está siendo desarticuladas. La COVID-19 ha desplazado las políticas de la frontera que estaban teniendo lugar en el territorio nacional o en el superterritorio europeo hasta el nivel del cuerpo individual. El cuerpo, tu cuerpo individual, como espacio vivo y como entramado de poder, como centro de producción y consumo de energía, se ha convertido en el nuevo territorio en el que las agresivas políticas de la frontera que llevamos diseñando y ensayando durante años se expresan ahora en forma de barrera y guerra frente al virus. La nueva frontera necropolítica se ha desplazado desde las costas de Grecia hasta la puerta del domicilio privado. Lesbos empieza ahora en la puerta de tu casa y la frontera no para de cercarte, empuja hasta acercarse más y más a tu cuerpo. Calais te explota ahora en la cara. La nueva frontera es la mascarilla. El aire que respiras debe ser solo tuyo. La nueva frontera es tu epidermis. El nuevo Lampedusa es tu piel. Se reproducen ahora sobre los cuerpos individuales las políticas de la frontera y las medidas estrictas de confinamiento e inmovilización que como comunidad hemos aplicado durante estos últimos años a migrantes y refugiados. Durante años los tuvimos en el limbo de los centros de retención. Ahora somos nosotros los que vivimos en el limbo del centro de retención de nuestras propias casas. Y sinceramente es que no podemos banalizar esto. No podemos banalizar esto. Para terminar la parte punitiva, simplemente hacer mención al rol de los medios de comunicación en tres cuestiones. En la transmisión de estas lógicas sociopolíticas perversas, en la auténtica deformación de la legalidad. Una, como jurista, está acostumbrada a escuchar auténticas barbaridades por parte de los medios de comunicación en temas jurídicos, pero lo que hemos vivido en los últimos meses es algo escalofriante. Y el rol de los medios de comunicación en la exacerbación del autoritarismo y de la mano dura, en la consolidación de esas lógicas binarias. Y todo esto exactamente igual que frente al delito, ¿sí? Porque todo lo punitivo se ha desplegado al servicio del abordaje de la pandemia. Que he traído, que lo voy a hacer muy rápido, una de las, tal vez, de las formas de manipulación más perversas, donde se concentran algunos de los elementos que yo he puesto aquí. Hace unos cuantos meses salió la noticia de que había fallecido el primer niño por COVID, un niño en Euskadi de 10 años. ¿Sí? Primera noticia de primera plana en una cantidad de periódicos, bueno, al menos en el diario.es, en el Diario Vasco, y no sé si en Público, de los que yo vi, ¿de acuerdo? Bueno, titular, primera plana, ¿de acuerdo? Y en pequeñito, ¿sí? Y en pequeñito, no sé si se lee, ¿vale? El Departamento Vasco de Salud notificó ayer el fallecimiento del primer menor de 10 años desde el inicio de la pandemia en Euskadi. Según ha podido saber este diario, se trataba de un pequeño con una enfermedad oncológica avanzada, inmunodeprimido y que había dado positivo en una prueba PCR. Desde el Departamento de Salud, vale. O
sea, en primera plana, generando una alarma increíble a todos los padres y todas las madres, me dices que se muere el primer niño de 10 años, ¿no? Lo que justifica, por supuesto, por amor a nuestros hijos y a nuestras hijas, que le vas a untar de gel hidroalcohólico de arriba abajo, que le vas a poner mascarilla conforme salga de casa y que vas a vulnerar tantos de sus derechos, porque evidentemente no quieres que se muera, ¿vale? Pero en pequeñito te viene y te ponen esto. Oye, pero es que al día siguiente va y te dicen, oye, que era un falso positivo, ¿no? Y te lo ponen sin más, esta es de La Vanguardia, y miré si en el diario.es lo habían puesto con la misma intensidad, ¿no? Que habían puesto muere el primer niño de 10 años de coronavirus, y ni aparecía la noticia, y ni aparecía la noticia. ¿No recuerda esto mucho a cuando se criminalizan a las personas por haber cometido un delito, salen absueltas y no se dice absolutamente nada? Y una mención especial quería hacer a los que son bueno, el instrumento perfeccionadísimo de censura y adoctrinamiento en este país, que son los denominados fake checkers, ¿sí? Esta gente joven y guapa, que sale sobre todo hoy en La Sexta y Telecinco y tal, y que nos dicen lo que es verdad y lo que no, porque como somos incapaces de pensar, ¿sí? Desde un paternalismo enorme, pues entonces nos dicen, mira, no te vayas a equivocar, que esto es la verdad y esto es la mentira, ¿no? Bueno, pues es interesante conocer al menos las dos agencias que están teniendo más peso últimamente, sobre todo en la gestión del coronavirus, Neutral y Maldita.es, bueno, pues cuáles son los tentáculos y de dónde vienen y de dónde nacen y tal, ¿no? Simplemente lo menciono, está eso ahí y lo podéis buscar. Bueno, voy a seguir avanzando al siguiente gran tema. Y esto me cago en la madre. Venga, ¿y dónde están los feminismos? Me quedan como 10 o 15 minutos. Ya sé que la exposición es larguita, pero esta oportunidad no se podía perder. Y como decía, pues creo que es necesario ser como muy rigurosa y precisa por lo que está cayendo, ¿verdad? ¿Dónde están los feminismos en todo esto, ¿no? En este régimen covídico, ¿cómo es posible que estemos tan calladas? Me voy a referir mucho más rápidamente que con lo anterior a 4 grandes temas. ¿Las políticas de gestión de la COVID son neutras? ¿Qué pasa con la acumulación de trabajo sobre nuestros cuerpos? La consolidación de las lógicas binarias, ¿sí? No tanto en el sentido que hablaba antes del irresponsable y irresponsable, sino en relación a los cuidados, a los roles de género, y como elemento transversal a la cuestión de la aniquilación de la autonomía y la consolidación de la dominación. 2 elementos que están presentes como objetivos de los feminismos, es decir, máxima autonomía, ¿sí? Y, por supuesto, lucha frente a todas las lógicas de dominación, ¿no? Creo que esto, al menos, enfrentar las lógicas de dominación es lo que pueden unir prácticamente a todos los feminismos, aunque las diferencias entre ellos son muy, muy notables. Vale. Para abordar la primera de las cuestiones, ¿las políticas de gestión de la COVID son neutras? Bueno, evidentemente no. Evidentemente no. Por lo mismo que decíamos que las alforjas con las que abordamos políticamente todo esto son instrumentos del capitalismo, son instrumentos desde las lógicas punitivas que tenemos, evidentemente se abordan también desde las lógicas patriarcales que tenemos. Esta cuestión de la neutralidad de lo que vivimos ha sido expresado por cantidad de feministas, pero a mí me gusta mucho esta cita de Margarita Pisano y Andrea Faranulik en un estupendo libro que se titula Una historia fuera de la historia, que recuerdan que la objetividad es una falsa pretensión patriarcal. No hay palabra neutra ni inocente. Las historias oficiales que circulan con aspiraciones de objetividad no hacen más que encubrir el lugar ideológico desde donde se analiza la realidad, y por ser el lugar legítimo no necesita ser justificado. Esto es a lo que me refería, sobre todo, sobre la cosa política. Luisa Fuentes Guaza, en el texto ¿Quiénes y cómo estamos cuidando?, apunta un poco, ¿sí?, a desde dónde se están construyendo las políticas de gestión. Y ella dice, este hombre cis, blanco, 1,80 m, delgado, estudios superiores, entorno urbanita, hablando 2 idiomas a tope, privilegios, primer mundo, te dice que no entiende nuestro agotamiento psicofísico como cuerpos maternos ante la falta de apoyos para la crianza desde marzo, porque se cerró el cole, los comedores, los parques, las extraescolares, las redes de comadres, los grupos de crianza. ¿Es casual que no lo entiendan? Sí, evidentemente no es casual, ¿no? Otra compañera, Lucía Barbudo,
voy a leer dos extractos maravillosos de ella, muy potentes y polémicos, sobre esta cuestión de la neutralidad. Ella, en un texto que se titula Covidismo o cinismo, escribió hace poquitos meses: en la crisis estafa de 2008 nos dijeron que no entendíamos nada y que nos teníamos que callar porque no éramos economistas. En el caso de la violación múltiple de la manada nos dijeron que no entendíamos nada y que nos teníamos que callar porque no éramos especialistas en derecho penal. Ahora, con la pandemia estafa, tampoco entendemos nada y nos tenemos que callar porque no somos virólogas ni epidemiólogas. Los intentos de silenciar la crítica y la protesta social a la que se hace y cómo se hace obedecen a razones que no son inescrutables. Mucha perseverancia y larga experiencia en esto de taparnos la boca, en el caso de esta última gestión, literalmente. ¿Qué cosa más curiosa esto de que nunca seamos interlocutores válidos en los asuntos que más nos atañen, que más nos afectan? Es la salud de la democracia lo que está maltrecha y no hay hospital político gestionado por partidos que se esté ocupando ni de su tratamiento ni de su recuperación. Creo que desde el feminismo, y en este extracto del texto de Lucía Barbudo se ve muy crudamente, tendríamos que atender desde los feminismos, decía, la cuestión de por qué nos han quitado de una manera tan bestia la capacidad de opinar, la capacidad de pensar, de quejarnos y, sobre todo, la capacidad de pensar autónomamente. La infantilización propia del patriarcado se ha mostrado de una manera absolutamente cruda con la gestión de esta pandemia. Nos están prohibiendo prácticamente ir a fuentes primarias, complejizar datos, interesarnos por qué es una PCR, qué es un test serológico, conocer el porcentaje de muertes que ha habido en los últimos años por neumonías, porque todo esto es tachado y etiquetado de negacionista, de irresponsable, ¿sí? O directamente porque la censura que se está dando en redes es una bestialidad. Y yo no soy médico, ¿sí? Ya me he presentado antes, y no soy bióloga, pero soy una persona que reivindico mi capacidad de pensar, de analizar y de discutir. Desde la humildad, por supuesto, porque me han tachado de soberbia y de todo, ¿no? Desde luego desde la humildad, pero nunca, nunca, nunca desde la sumisión. Nunca desde la sumisión. Creo que lo que se nos han olvidado es que todas las políticas de gestión de esta pandemia son eso, son políticas. Y se pueden criticar, se pueden analizar y se deben analizar con absoluta complejidad, ¿no? La misma autora, avanzando un poquito en esta cuestión, claro, dice, bueno, no solo es que nos han quitado ser interlocutoras válidas y no podemos criticar absolutamente nada de toda esta gestión, porque no sabemos nada. No sabemos nada, pero sobre nuestros cuerpos estamos sufriendo cantidad de cosas, ¿no? Pero no podemos hablar. Da un paso más allá, ¿no? Y a mí esto me parece magnífico. Hay que decir ya, o recordar más bien, que la medicina jamás ha estado exenta de ideología, otra cosa que se nos ha olvidado, ¿sí? Y que del concepto de salud que se está manejando es un concepto de salud muy concretito y muy medicalizado. Esto lo saben bien las comunidades maricas, trans y bolleras, históricamente patologizadas y con todo tipo de tratamientos a su disposición para curar sus anomalías. También lo saben las comunidades no blancas, de las negros, negras, se decía hasta antes de ayer que tenían el cerebro más pequeño. Otro tanto se ha encargado la ciencia y la medicina de hacer con las biomujeres. Leí una vez que teníamos una glándula en la amígdala que es la que nos empujaba a casarnos y a creer y querer el matrimonio. Sobre maternidad y lactancia, mejor me callo, que me va a quedar esto muy largo. Así pues, con las conclusiones, estudios, libros, artículos, ponencias y conferencias, y renombrados expertos, el masculino es concreto, no genérico, biohombres heteros y, por supuesto, blancos, se podrían llenar infinidad de capazos con infinidad de gilipolleces. Y esto es algo que tampoco nos estamos atreviendo a decir, ¿sí? Algunos capazos ya han sido felizmente desmontados y vaciados, pero otros siguen llenos, justificando todo tipo de violencias, abusos, posiciones de poder que siguen manteniendo en la subalternidad a los grupos interesados. Hablaba más arriba de poner orden, y es así de literal la traducción.
De las posiciones de dominio arriba se desprenden posiciones de subordinación abajo, se ordena. Y los de arriba siempre tienen a los expertos, a las instituciones que gozan de prestigio y validación, y a la única violencia que es para ellos evidente y legítima, la violencia del Estado. Bueno, creo que por lo menos nos podemos permitir, y desde los feminismos creo que nos deberíamos permitir poder decir esto, ¿sí? Desde la ciencia se han llenado infinidad de capazos con infinidad de gilipolleces, porque no se nos permite decir ni siquiera esto, cuestionar absolutamente nada, ¿sí? Y una cosa es que no seamos virólogas, pero somos seres humanos y seres humanas. Y lo que se dice desde las ciencias, a lo que se traslada luego políticamente a la sociedad, es ahí donde creo que tendremos que reivindicar la capacidad de tener voz y poder decidir acerca de cómo gestionar nuestras vidas, ¿sí? Si no, estamos hablando, ¿sí? Estamos hablando de esos dispositivos, de ese biopoder, estamos hablando de otras cosas. Evidentemente, la historia juzgará el acontecimiento de usar mascarilla durante meses en espacios abiertos, la historia juzgará el encierro masivo e indiferenciado, la historia juzgará el abandono de los ancianos en residencias matadero, la historia juzgará el concepto de asintomático contagiador, la historia juzgará los datos de la COVID-19, etcétera, etcétera. Pero al menos por ahora creo que nos tendríamos que permitir decir algunas de estas cosas. Sobre la acumulación de los trabajos sobre nuestros cuerpos, os animo muchísimo a ver esta página web, futuridadesmaternales.net, donde se aborda de manera más amplia esta cuestión. Yo lo voy a relacionar muy brevemente con la cuestión de las lógicas binarias, con el reforzamiento de los roles de género, ¿no? Lo que se pregunta aquí otra vez Luisa Fuentes Guaza es: ¿vamos a normalizar en silencio, después de la movilización interna que tenemos en marcha dentro de las nuevas luchas reproductivas, que la nueva era vital vírica es sinónimo de pérdida de derechos fundamentales para los cuerpos maternos y con mayor hondura para los cuerpos mujeres maternos? Nos lo van a inocular sin que rechistemos, ¿no? Porque sin duda podemos estar hablando de una acumulación de trabajo sobre nuestros cuerpos desde el mes de marzo hasta la actualidad. ¿Y dónde estaba el movimiento feminista con esto de la vuelta al cole? ¿Y dónde está el movimiento feminista en la lucha por los derechos de la infancia y por el cierre de los parques infantiles y por la desaparición de las extraescolares y por el teletrabajo, confinamiento, crianza, educación, maestras? Que no hemos tenido espacio. Caterina Batiani, en un artículo también muy interesante que se titula COVID-19 y la crisis de los cuidados, hace referencia a esto. No voy a leer todo el extracto, solo al final, donde lo que anuncia es la incapacidad de los estados y gobiernos para ver la dimensión estructural de los cuidados, ¿no? Y lo preocupante de esto es que nadie, por mucho Ministerio de Igualdad y Cuidado que tengamos, nadie pensó en esto. Absolutamente nadie en la gestión de la pandemia, ¿no? El feminismo viene considerando como central repensar un proyecto que ponga la vida en el centro, ¿eh? Estamos cansadas de escuchar esta frase de poner la vida en el centro. Bueno, ¿qué significa esto? Significa, entiendo, que todos y todas somos interdependientes, pero es que las medidas, todas desde marzo, van en el sentido opuesto. Es que son absolutamente contrarias a los cuidados. Y es aquí donde está más claramente esa escisión a la que yo me refería antes, entre lo que dicen los virólogos y lo que ha de atenderse socialmente. Porque si estamos hablando de una cuestión compleja, evidentemente se tendrán que tener en cuenta muchos más elementos que lo que digan solo y exclusivamente los virólogos. Pero la cuestión es que lo que también se ha evidenciado claramente es que, como dice Karina, evidentemente, claro, la importancia de las instituciones universales públicas y gratuitas y de los espacios de lo común y de lo colectivo en todo esto de los cuidados es muy relevante. Pero ¿en qué se han convertido todas esas instituciones universales públicas y gratuitas en estos meses covídicos? ¿En qué se han convertido los colegios cárceles? ¿En qué se han convertido esas residencias de personas mayores absolutamente desalmadas? ¿En qué se han convertido los centros de acogida
hogares del horror. Decía antes que lo que ha pasado y lo que está pasando en estos espacios es gravísimo. Pues que todo aquello que está institucionalizado, ¿sí?, está tan atravesado por la disciplina que también creo que todas las lógicas de cuidado son incompatibles con lo que aparece ahí. Tenía una diapositiva sobre lo que plantea el feminismo más institucionalizado, pero casi que me lo voy a ahorrar, porque básicamente lo que traen es quédate en casa, resignación como mujer, que esto es lo que te toca, y bueno, y siempre lo de los cuidados, claro, hay que ponerlo en el centro, pero ya sí eso más adelante, ¿no? Vamos, las recetas de absolutamente siempre. ¿Qué nos dice Sayak Valencia con esta idea de quédate en casa, etcétera, etcétera? Y con todo lo que yo acabo de mencionar, de no ver en absoluto los cuidados como una cuestión transversal, pues que se han dado una consolidación de las lógicas binarias enorme, ¿no? Enorme. No a las que hacía referencia antes, sino a las referencias de género, de los roles de género. Y sigo avanzando porque quiero ir acabando, ya me estoy alargando mucho, con las reflexiones finales. Bueno, creo que los rasgos del patriarcado que a su vez concurren en el discurso punitivo son en buena medida las líneas maestras de la gestión de la pandemia. Faltan muchas, evidentemente. Yo quiero destacar algunas como resumen de cositas que he ido diciendo. Las líneas maestras son las lógicas binarias por doquier, esas lógicas binarias tan criticadas, evidentemente, desde el feminismo, lógicas binarias de todo tipo, una consolidación de la dominación en todas las esferas y en todos los espacios, una clara ruptura de los lazos de solidaridad, que es algo que desde los feminismos es lo que permanentemente se ha estado intentando reivindicar, la creación de personas infantilizadas, eliminando todo atisbo de autonomía, tanto en el pensamiento como en la práctica cotidiana de nuestras vidas, la utilización de las ciencias para tomar decisiones políticas, porque yo no tengo ningún desprecio hacia las ciencias oficiales, evidentemente. La cuestión es cuando se utilizan o son la excusa para tomar decisiones políticas, que creo que ahí se tienen que contemplar muchas más cosas, y esa apariencia de neutralidad, tanto de la ciencia como de las decisiones políticas, y el desprecio por la vida. Quisiera hacer una referencia a este desprecio por la vida, porque igual os extraña que yo diga, pero ¿cómo puede ser que esté diciendo desprecio por la vida? Si se está poniendo precisamente que no haya muertes y por tanto estamos haciendo todas estas cosas. Pues sinceramente creo que no está siendo así. Se estará poniendo y destacando muchísimo la vida de aquellas personas que pueden morir por COVID. Pero la desatención médica de los últimos meses ha sido y está siendo absolutamente bestial, ¿no? Creo que simplemente con mencionar que ninguna comunidad autónoma ha contratado a más personal sanitario, creo que con eso es suficiente. Es que esto no va de salud, es que esto no va de la vida, es que ya no va de esto. Podía dudarlo en marzo, hoy lo puedo decir claramente. Y sin duda ha habido un desprecio por la vida y sobre todo por una vida digna. Y otra vez, este italiano Angaben dice claramente en uno de sus textos que se ha pasado el umbral que separa a la humanidad de la barbarie. Ese umbral ha sido cruzado y comparto totalmente esta opinión por los dos motivos que él apunta sobre todo, por muchos otros, pero sobre todo por los dos que apunta. El primero, que tal vez fue de las cosas que más me impactó en el mes de marzo, dice, el primer punto, quizá el más grave, se refiere a los cuerpos de las personas muertas. ¿Cómo hemos podido aceptar, solo en nombre de un riesgo que no se podía precisar, que nuestros seres queridos y los seres humanos en general no solo murieran solos, sino algo que nunca había sucedido antes en la historia, desde Antígona hasta hoy, que sus cadáveres fueran quemados sin un funeral? Y en segundo lugar, porque hemos aceptado sin demasiado problema, solo en nombre de un riesgo que no era posible precisar. Y hoy lo seguimos aceptando sabiendo perfectamente cuál es el riesgo y cuál es la incidencia de la COVID-19 y a qué personas afecta. Lo seguimos aceptando aunque sepamos ya esto, ¿no?
limitar nuestra libertad de movimiento a un grado que nunca antes había ocurrido en la historia del país, ni siquiera durante las 2 guerras mundiales. Se refiere a Italia, pero creo sinceramente que se puede extender a España. Por consiguiente, aceptamos, solo en nombre de un riesgo que no era posible precisar, y hoy que sí es posible precisar, peor todavía, lo seguimos aceptando, suspender de hecho nuestras relaciones de amistad y de amor porque nuestro prójimo se había convertido en una posible fuente de contagio. Insisto, el umbral de la barbarie creo que ha sido cruzado, y por eso la importancia de lo político y de lo ético y de las implicaciones políticas y éticas de todo lo que estamos viviendo y la no banalización de esta neolengua que hemos asumido con tantísima normalidad. Hemos cedido sin apenas preguntar y desde el miedo prácticamente todos nuestros derechos fundamentales. ¿Y dónde están los límites? ¿Hasta dónde estamos dispuestas a renunciar? Esto es poner la vida en el centro. Esto de verdad va de salud. ¿Solo de salud? ¿De la salud de todas las personas o de qué personas? ¿Por qué confiamos en la gestión de una pandemia cuando las herramientas son las del capitalismo, del patriarcado y de la violencia de Estado? Al menos donde yo me muevo, todo esto absolutamente criticado. No sé vosotros y vosotras, pero desde luego yo me hago la pregunta porque no me sitúo precisamente, ¿sí?, en esos escenarios. Esta gestión está afinada con la autonomía, con la capacidad de poder decidir sobre nuestras vidas y se aloja de lógicas de dominación, que, como decía antes, es lo que une a los feminismos. La respuesta claramente, por todo lo que he expuesto, al menos para mí, es que no. ¿Qué podemos hacer desde los feminismos? Bueno, vuelvo a traer varios extractos de varias feministas, y quedaros con lo que más os resuene, ¿de acuerdo? Y si no resuena ninguno, evidentemente, no os quedéis con ninguna de ellas. Sarah Babiker nos dice: asistimos a un momento de enajenación democrática sin precedentes. Bueno, esto viene a responder un poco a esta pregunta que igual eventualmente luego se me hace de las alternativas, ¿no? Y que también cuando hablo de abolicionismo siempre se plantea. Bueno, pues estas compañeras, en la situación en la que estamos actualmente, con el estado de cosas actualmente, lo que plantean son estas cosas. Dice Sara: asistimos a un momento de enajenación democrática sin precedentes y nos cuesta afirmarlo, nos cuesta decirlo y sobre todo nos cuesta protestar, porque detrás hay un discurso muy eficiente, un eco más amplio que ha quedado resonando en el transformo de todo lo que hacemos, que es esa idea de que todo esto responde, todo nuestro sacrificio, autocontrol y control, autoexplotación responde a un bien mayor, a un objetivo más amplio e importante que nuestras vidas individuales, que nuestras individuales vidas, o incluso que las necesidades de colectivos completos o generaciones concretas, que todo lo que nos piden que hagamos higiénica y obedientemente sin rechistar está siendo al fin supremo de luchar contra la pandemia, preservar la vida, luchar por la supervivencia de la sociedad. Y creo que en esto nos podemos sentir todas y todos interpelados, ¿verdad? Los sacrificios los hacemos desde ahí. Pero, dice después, si las autoridades toman decisiones que van contra el bien común, ¿por qué debería ser más responsable obedecerlas sin rechistar que organizarse para luchar por todas nosotras? ¿Por quiénes cuidamos? ¿Por las criaturas a las que cuidamos? Y en general por nuestros barrios, nuestra gente, por lo común. ¿Por qué es urgente que entendamos que todas nuestras luchas están relacionadas y que es hora de rechistar fuerte, de escuchar todas las demandas, pero también de hacerlas un rum-rum colectivo, un coro ensordecedor? Esto es lo que nos dice Sarah Babiker. Y María Galindo, en un tono muy parecido, que roza, evidentemente, creo que es claro, ¿no?, la desobediencia. María Galindo, en otro texto también excelente, en este mismo de Sopa de Wuhan, se pregunta: ¿y qué pasa si decidimos preparar nuestros cuerpos para el contagio? ¿Qué pasa si asumimos que nos contagiaremos ciertamente y vamos a partir de esa certidumbre procesando nuestros miedos? ¿Qué pasa si ante la absurda, autoritaria e idiota respuesta estatal al coronavirus nos planteamos la autogestión social de la enfermedad, de la debilidad, del dolor, del pensamiento y de la esperanza? ¿Qué pasa si nos burlamos de los cierres de fronteras? ¿Qué pasa si nos organizamos socialmente? ¿Qué pasa si nos preparamos para besar a los muertos y para cuidar a las vivas y a los vivos por fuera de las prohibiciones que lo único que están produciendo es el control de nuestro espacio y nuestras vidas? ¿Qué pasa si pasamos del abastecimiento individual a una olla común contagiosa y festiva, como tantas veces lo hemos hecho?
La última cita que quería traer es la de Rita Segato, que no plantea como una alternativa, pero afina en dos cuestiones muy importantes, ¿no? En su texto Todos somos mortales, el coronavirus y la naturaleza abierta de la historia, dice claramente, bueno, después de todo lo que hemos vivido en estos meses, que nadie nos diga ahora que no es posible ensayar otras formas de estar en sociedad, porque desde luego, vamos, en pocos meses el cambio ha sido radical, ¿no? Y ella lo que interpela es a ponernos manos a la obra, aparece ahí en negrita, ¿no? Y nos dice, la politicidad en clave femenina, como he dicho otras veces, es tópica y no utópica, práctica y no burocrática. Por tanto, aquello que está en las bases del feminismo, pongámoslo en valor, no lo dejemos para después de la pandemia, pongámoslo en valor, no solo la cuestión de los cuidados, sino todas las reivindicaciones y todos los elementos de autonomía, dominación, etcétera, etcétera, para poder resistir, para poder abordar, para poder complejizar y para poder afrontar, al menos, si no lo hemos podido hacer hasta ahora, pues lo que nos queda en la gestión de esta pandemia. Esto es todo. Muchas gracias, mi esker. Y bueno, muchísimas gracias. Se me ha ido, ¿no? Muchísimas gracias, Paz. Tenemos poco tiempo, tenemos un cuartico de hora, 20 minutos, pero si alguien se anima a comentar algo, hacer alguna pregunta a Paz, alguna reflexión, adelante. a mí, sobre todo, me gustaría si hicieseis comentarios, más que preguntas, que por supuesto estoy dispuesta, ya que seguramente estemos con muchas ganas de poder expresarnos sobre esto. Me gustaría también escucharos a vosotras, pero bueno, si me hacéis preguntas, encantada también. Que al menos sea este un espacio de compartir, vaya. Yo creo que se ha quedado grabada y se podrá encontrar en internet. Uy, pues imagínate ponerte aquí, maja. Pero sí, da cosa, da cosa. Y bueno, pues ahora, ¿no? Además de todo eso, tener que estar siendo las enfermeras de sus propios agresores mientras están contagiados, ¿no? Y cambiando de tema, bastante así, mi pregunta era si, porque en mis años de vida, en mi generación, o sea, lo que relaciono con el miedo ha sido un poco el terrorismo, ¿no? Desde el 2011 hasta ahora. La islamofobia, todo este odio, la guerra contra el otro, contra el árabe, contra el islam, contra el terrorismo y así. Y como ahora está otra vez, ¿no? Pues en Francia, en Cataluña están con los juicios, todo esto. Si ves que hay algún tipo de relación o si ves que esto es un paso más allá para ya el enemigo no es el otro, es nuestro propio aire y nuestro propio cuerpo. Bueno, en primer lugar, gracias por comentar. Quisiera, sobre la primera parte, precisamente porque nos has dicho dónde trabajabas, inicialmente había hecho como un apartado específico
¿no? De toda la cuestión de la invisibilización de las mujeres que sufren violencia de género. ¿Habéis escuchado que haya habido algún feminicidio en los últimos meses? Es decir, incluso esto ha desaparecido de los medios de comunicación, ¿no? Y como tengo referentes y referencias de cómo se está viviendo por muchas de estas mujeres esta situación que tú muy claramente has tratado, inicialmente en la exposición iba a hacer una referencia tanto a las mujeres víctimas de violencia de género como también a las putas, pero se me iba, ¿no? Así que agradecida por haber traído esta cuestión absolutamente peliaguda. Sobre tu pregunta, evidentemente tiene una relación muy estrecha. No sé si es un paso más o no, pero sin duda es una consolidación de lo que veníamos viviendo, ¿no? En el trabajo lo pongo, ¿no? Como esa frontera es la mascarilla, como antes era la ley Mordaza, con la relación que tiene con la cuestión de los presos políticos, toda la gestión de la criminalización acontecida en Cataluña, pero también de los raperos que cantan, es decir, un poco a esto me refería cuando hablaba, ¿no?, de las alforjas con las que llegamos a todo esto. No sé si es un paso más, pero es la consolidación de una forma de hacer, de actuar y de abordar los conflictos que básicamente lo que genera es una auténtica fractura social. Sí, sí. Sí, sí. Hemos vuelto a una criminalización muy importante de la gente joven, que de alguna manera... Los gobernantes homenajeando a las víctimas, y no homenajean a las que mueren de cáncer. Bueno, es muy ridículo. Sí, sí. Así es. Se ha censurado incluso, bueno, yo tengo amistades, son médicos, enfermeras, personas que trabajan en residencias
Bueno, y sobre todo porque me muevo en foros en los que intercambiamos un poco, ¿no?, información que no es la más oficial, ¿no? Claro, pues personas que trabajan en residencias y que decían, claro, es que les sedábamos por la noche y no les decíamos que iban a morir, ¿no? Y personas que están absolutamente horrorizadas por llevar a cabo esto. O la incomprensión de enfermeras de la UCI diciendo, claro, no podemos entender por qué nosotras, sabiendo que se van a morir, porque tienen una neumonía súper complicada, ya van a morir, podemos darles la mano para que se mueran, ¿vale?, con un traje, con la mascarilla, con los guantes, y no lo pueden hacer los familiares, ¿no? Entonces, el propio sanitario no entendía esto, ¿no? Te agradezco el reconocimiento y subrayar la cuestión que mencionabas ahora, de tachar a las personas como negacionistas, ¿no?, cuando un enorme número de medidas son absolutamente, creo sinceramente, que son absolutamente acientíficas. Es decir, vivimos en un mar de acientificismo. Quienes, sin embargo, miramos los datos, pero claro, no solo quienes miramos los datos, ¿no? Es que hay un buen número de comunidad científica que no está de acuerdo con el uso de la mascarilla en espacios abiertos, que hablan de los efectos adversos del uso prolongado de la mascarilla en el sistema neurológico. Es decir, hay cantidad de papers publicados en revistas científicas tan poco sospechosas como The Lancet, ¿no? O sea, no hay un consenso científico en absoluto acerca de todas de estos elementos que nos hacen pensar que sí hay un consenso respecto de esto. Sobre unas cosas más, evidentemente, sobre unas cosas menos, pero algo iba a decir sobre la cientificidad. No sé, se me ha olvidado. Bueno, gracias. Estacional. Sí, pero bueno, pero es que... Sí, sí, totalmente de acuerdo. Lo he mencionado antes, ¿no? La historia pondrá un poco luz a lo que significan esos números y a lo que ha significado esta gestión. El hecho de que no se pare con el miedo, se siga focalizando en todo lo negativo, a pesar de que se saben muchas más cosas de marzo, y la sobredimensión que se hizo de la pandemia creo que ya es absolutamente hiperreconocida, vamos, es que no se puede ya esconder. Creo que es porque decía antes que bueno, todo esto se maneja con instrumentos capitalistas y el instrumento capitalista por excelencia en esta gestión de la crisis es la vacuna. Entonces nos están preparando para la vacunación masiva. Veremos o no, y ahí habrá un problema jurídico importante si la hacen obligatoria o no, porque en este país, bueno, la autonomía del paciente, ¿no?, nos permite decidir si queremos inyectarnos esto en nuestro cuerpo o no. Pero esta es la solución que da el capitalismo y para eso es para lo que están pagando millones y millones. Nos están pagando millones y millones para contratar hoy y salvar vidas hoy personal sanitario, ¿eh? O
O sea, se está pagando dinero por una vacuna a 2 empresas, Moderna y Pfizer, que salió el otro día. Bueno, ¿había una mano por allá? Sí. Bueno, primero hacer las gracias, porque ha sido iniciativa y por lo menos en mi caso ha tomado conciencia. Quería preguntar un tema que hace unas semanas se habló de la creación del Ministerio de la Verdad. ¿Del Ministerio de? Del Ministerio de la Verdad. Ah, sí. Para combatir las fake news y demás. ¿Qué opinión tienes de este? Bueno, mi valoración es muy negativa. Y de hecho es muy interesante que creo que la propuesta de crear este Ministerio de la Verdad viene sobre todo de la rama de Podemos, del Gobierno. Y claro, si tiras un poquito de la hemeroteca, ¿no? y ves la cantidad de mensajes, sea por Twitter, por Facebook o bueno, en su propia propaganda electoral hacen referencia a la libertad de expresión y cómo de ese modo se termina la democracia, bueno, lo que van a hacer es la institucionalización absoluta de la censura. Vamos, crear un Ministerio de la Verdad. ¿Qué hay más totalitario que esto? Mi valoración es absolutamente negativa. Una frase que digo mucho estos días es lo de ver que la desobediencia civil, que casi ahora ya es una necesidad de la desobediencia civil muchas veces, y quería agradecerte el comentario que has hecho al principio, como cada día te saltabas el estado de alarma. Me parece muy buen ejemplo que lo digas tú además con la sensatez que lo has dicho y todo lo que has dicho detrás, así que muchas gracias. No voy a hacer más confesiones de otras desobediencias, pero trato de desobedecer al máximo todo aquello que me parece que es injusto, que no tiene ningún sentido y que no responde al cuidado de la salud, sino por el contrario, creo que me va a hacer enfermar, no solo a mí, sino a las personas que tengo alrededor. Evidentemente, tengo una abuela muy mayor a la cual no le voy a ir a dar un morreo, o sea, no soy una... En fin, gracias por lo de la sensatez. Pero sí, bueno, sigo haciendo la apología de esa desobediencia desde el cuidado. Había prometido callarme, pero una cosa que yo flipo, que nadie, no se ha puesto en ningún sitio, es porque no se están construyendo con un coste infinitamente inferior a todo lo que va a costar esta locura, hospitales. Si es el argumento que siempre nos está a todos, con el que nos están convenciendo de que no podemos decir nada, porque el argumento es el bien común de no saturar los servicios. Pues no lo sé. Pero bueno, los servicios. Sí, pero sin embargo el desmantelamiento de la sanidad pública es incesante, o sea, no... Luego otra cosa también es muy significativa, que tú, por ejemplo, cuando con las señales de circulación te pone prohibido hacer tal cosa excepto, tú te vas a cualquier tienda de cualquier sitio y dices no se puede entrar sin mascarilla y no te pone ninguna excepto, porque la ley ya dice que hay excepciones. Todo el mundo evita poner excepciones, parece que no hay excepciones. Y otra cosa que no comprendo es que la gente no se lee el BOE o el BOE donde ha salido eso, porque sin mascarilla se puede ir. Todos podemos ir sin mascarilla. Lo dice aquí, lo dice el BOE de Navarra y el del Estado. Simplemente tienes que guardar la distancia de seguridad. Y no te puede poner nadie en una multa, lo dice el BOE. Y lo dice así, lo dice. Artículo 8, el punto 4. Las infracciones previstas en el artículo 5 y apartado 2, que es llevar mascarilla o no llevarla, se sancionarán con 300 euros si la persona infractora no respeta la distancia de seguridad. Yo siempre voy sin mascarilla por la calle, soy el único, no hay nadie más, voy yo solo. Pero yo no, como voy respetando, hombre, si entro en una tienda, ya sé que puede entrar y puede exigir, no me meto en follones por más malo. Yo siempre voy sin mascarilla. Hagamos eso todos, por lo menos, que es que la ley nos ampara. Sí, sí. Ni siquiera la ley nos ampara y no hacemos lo que nos dice la ley. Hagámoslo. Cada uno que se saque, se fotografe
Ujú. Sí, sí, gracias. Bueno, tenemos que ir ya terminando porque por estas preciosas normas tienen que cerrar. Agradeceros que hayáis venido a esta última de las charlas que hemos organizado desde la plataforma. También comentaros que el viernes haremos una rueda de prensa que también será retransmitida a través de YouTube con posterioridad y que explicaremos un poco cuáles van a ser las dinámicas para el día 25 de noviembre. Ujú.